todos, bienvenidos nuevamente aquí a este curso que ya hemos venido desarrollando varias clases atrás. Estamos ahora nuevamente hablando de la segunda unidad, ¿ok? Como sabemos, estamos tocando el tema de la comunicación asertiva. Ya hemos definido previamente qué es una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva es una comunicación que no es ni agresiva ni pasiva. Es una comunicación que antepone sobre todas las cosas el traslado de información, la empatía, la búsqueda de colaboración, pero en forma eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo revisado qué no es la comunicación asertiva, habiendo revisado justamente la definición de este término y también haciendo un repaso sobre cuáles son los motivos por los que en algunos casos podemos no ser asertivos, lo cual es materia no solamente de la ciencia de los negocios, sino también materia de psicología, que en caso desees profundizar un poquito más, hay mucho material que luego te podemos trasladar a través de la bibliografía. Toca ahora hablar ya sobre cómo debemos nosotros dar un mensaje asertivo. ¿Cómo se estructura un mensaje asertivo? ¿Cuáles son las principales recomendaciones para dar un mensaje asertivo, como lo vengo diciendo? Lo cual es clave para generar acuerdos con cualquier área, persona, acuerdos que construyan. En tanto, la comunicación de este tipo promueve la comprensión, la colaboración y el diálogo. Muy bien, entonces vamos ahora a repasar cuáles son los 3 pasos de un mensaje asertivo. ¿Cuáles son los 3 pasos? Se van a dar cuenta que es muy sencillo y lo van a poder adaptar a cualquiera de las necesidades que tengan de hacer una comunicación asertiva. El primer paso es, al tener claro la información que tú quieres trasladar, es necesario que te tomes un tiempo para prepararte, para que puedas pues hilvanar tus ideas y llegado el momento en que tienes que dar una noticia, que quieres hacer una propuesta de negocios, que quieres dar tu opinión, que quieres dar una información importante y que quieres estar seguro que esta información va a ser correctamente recibida, lo primero es resume los hechos de la situación. Ese es lo primero. Resume los hechos de la situación. Estás parado frente a un socio, a un cliente. Necesitas trasladar la información. Resume los hechos. Tienes una propuesta, pues habla de los antecedentes, habla pues de información de mercado relevante, de lo que tú quieras trasladar, pero estructúralo y resúmelo. Acá vamos a profundizar cada uno de estos puntos, por ahora los voy a mencionar. El segundo es, expresa tus pensamientos y tus sentimientos con respecto a la información que estás trasladando. Pero esto es posterior a lo primero. Y finalmente, el tercer paso es, afirma claramente tus deseos, tu propuesta y tus necesidades, incluyendo lo que vendrían a ser los beneficios también de la parte que tienes al frente. Vamos a hablar un poquito más entonces de esta primera parte de un mensaje asertivo, que es resumir los hechos de una situación. Como lo venía diciendo, en esta primera parte tenemos que concentrarnos en información objetiva, en información comparable, en información que en materia de los negocios podríamos clasificar como criterios de legitimidad. ¿Qué es un criterio de legitimidad? Un criterio de legitimidad es información que es tan válida para ti como para la otra persona. Un criterio de legitimidad, por ejemplo, en un juicio son las leyes. Un criterio de legitimidad en una compañía son, por ejemplo, la visión, la misión de la compañía, ¿no? Al aludir a ese argumento contundente que es válido para ambos, pues estás
trasladando información relevante para soportar tu punto. Esos son ejemplos de lo que llamamos criterios de legitimidad. Cuando estás en el momento en que quieres resumir los hechos, es importante que no emitas ningún juicio de valor, ¿ok? Puesto que los juicios de valor responden, como su nombre lo dice, a una escala de valores. Y una escala de valores es personal. No necesariamente puedes esperar que la otra persona comparta tu misma escala de valores. ¿A qué nos referimos con emitir juicios de valor? Digamos que estás describiendo el comportamiento de un socio, de un tercero, y mientras describes los hechos dices, claro, y él tuvo la raza de hacer esto, ¿no? O hizo esto, fue a presentar la propuesta final directamente, lo cual me parece pésimo. Okay. Cuando tú quieres dar un mensaje asertivo, tienes que obviar los juicios de valor. ¿Por qué? Porque el objetivo de la comunicación asertiva es justamente que la información, el producto de la información, se vea como un producto justamente del diálogo. Por tanto, las conclusiones son al final. Las conclusiones se hacen en conjunto. Tú lo quieres llevar hacia una idea. Por lo tanto, al emitir un juicio de valor te estás adelantando. ¿De acuerdo? Y tú tienes que respetar el orden. Nada de emitir juicios de valor mientras estás haciendo un resumen de los hechos. Habíamos hablado también que en esta parte se debe seguir una secuencia lógica de ideas y para eso tenemos que prepararnos, ¿ok? Un buen negociador, un buen comunicador se prepara antes de una negociación, antes de una ponencia, antes de una exposición, antes de una presentación en general. Se tiene que preparar, ¿de acuerdo? Entonces, y esta preparación incluye naturalmente, pues, cuidar mucho de que los puntos críticos de tu discurso, de tu propuesta, de tu postura, sean incluidos todos y cada uno. Es parte de la preparación. Otro tema importante al momento que toca resumir los hechos de una situación es evita la ambigüedad. Sé claro, sé directo. Y un consejo que te doy, que de verdad puedo dar fe que a partir de errores de este tipo, pues se han suscitado muchos problemas en general, es evita la ambigüedad. Sé claro en la información que das y no asumas que te sobreentienden. No asumas que te sobreentienden. Cuando hablamos de negociación, en la unidad anterior, hablamos justamente de conocer a la otra parte, prepararnos conociendo a la otra parte. Esto involucra, pues, saber que hay cierta información que tú puedes dominar y que la otra parte puede no dominar, por diferencias culturales, por diferencias de área. Por ejemplo, si voy a conversar, si yo pertenezco al área de finanzas y me toca conversar pues con personas del área, no sé, de marketing, por ejemplo, poco aporto yo al diálogo si empiezo a llenar el diálogo, mi ponencia, con términos técnicos, ¿no? Con términos técnicos propios de, por ejemplo, estados financieros, flujos de caja, ¿no? Partidas contables, ¿no? Entonces, si yo utilizo ese lenguaje, es probable que mi mensaje no llegue. Por más certero que sea, por más objetivo que yo sea, tengo que entender a quién tengo al frente. Por lo tanto, no debo asumir, tengo que tener mucho cuidado de no asumir que me están entendiendo todo lo que yo estoy diciendo. Y eso parte por justamente conocer a quien tenemos al frente. Y finalmente, otro consejo que tiene que ver con esta parte de resumir los hechos es cuida siempre usar lenguaje apropiado. Y si tienes que pecar, si es que tienes alguna duda previamente, si tienes que pecar de ser excesivamente formal, eso es muy preferible a pecar de ser, digamos, un tanto informal a los ojos de
la persona a quien tienes al frente, ¿no? Entonces, utiliza siempre lenguaje apropiado. Y si vas a mandar a una persona de una compañía a que te represente, pues cuida también que esta persona tenga buenas maneras, buenas formas para expresarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las partes de un mensaje asertivo? Resumen de los hechos de la situación. Expresa los sentimientos y los pensamientos y afirma claramente tus deseos y necesidades. Muy bien, ya repasamos la primera parte, ahora vamos con la segunda. Expresa tus pensamientos y tus sentimientos. Muy bien, tú ya trasladaste información, ya trasladaste data estructurada, ya trasladaste hechos concretos, hechos objetivos, ¿de acuerdo? Lo que sigue solamente después que culminaste esta primera parte es decir, ¿qué opinas tú? Ya llega el momento en el cual ya tú expresas tus pensamientos y tus sentimientos. Y acá es importante hablar en primera persona, ¿de acuerdo? Yo creo, yo estimo, yo considero, ¿no? Dilo claramente, sin miedo, con una buena postura, y es muy importante en estos casos. Puede que estemos hablando de un tema que te afecta personalmente, ¿no? Si estamos hablando de una discusión familiar o de una situación en la cual pues, está comprometido tu trabajo o cómo te ven en tu empresa, puede que la situación a la que te enfrentes sea una situación que te genere angustia. Entonces es muy importante que, llegado este momento, siempre mantengas la calma. Es muy importante que siempre mantengas la calma. Y te puedo decir por experiencia, y yo no he estado ajeno a cometer errores en este sentido también, que cuando uno, digamos, se emociona mucho, pierde la calma, eso a los ojos de otras personas, ¿ok?, no se ve bien, porque el control emocional de un ponente, de alguien que da un discurso, de alguien que presenta una propuesta, una postura, su control emocional de la situación, pues valida aún más su punto de vista. Por tanto, el mantener la calma, ¿okay?, lo cual también hay que ejercitarse, en eso también es una habilidad, producto de la práctica, es básico en el momento que toca expresar tus pensamientos y tus sentimientos. Algo muy importante también es tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal tiene que estar acorde a lo que dices. Si tú estás hablando de una situación que es crítica, ¿no?, en la situación que se pueda dar, es crítica, es grave, necesita una respuesta urgente, pues tu lenguaje corporal, el tono de tu voz, tiene que estar acorde al mensaje, ¿no? En estos casos, pues, una voz baja, una voz, pues, muy tenue, pues, que puede entenderse como pasiva, no es la más apropiada. ¿De acuerdo? Entonces, ya pasamos la segunda parte, que es afirmar claramente tus pensamientos y sentimientos, y vamos a la tercera. Afirma claramente tus deseos y necesidades, incluidos los beneficios de la otra parte. Muy bien, ya resumiste hechos de una situación, ya dijiste tu opinión, pero todo esto, y por eso es comunicación asertiva, todo esto tiene que llevar a algo, ¿de acuerdo? Cuando tengas que comunicar algo importante a alguien, tienes que, antes de hacer esa comunicación, entender para ti mismo, en primer lugar, cuál es el objetivo de esa comunicación. Si tú, al momento de hablar, no tienes claro cuál es el objetivo de tu comunicación, y esto pasa mucho, en la marcha ya vas ideando, vamos a ver dónde termina esto. No, tú tienes que tener claro tu objetivo. Si vas a comunicar algo, tiene que ser para algo, ¿ok? Una conversación o un diálogo que no tiene un objetivo determinado, pues es simplemente, puede ser una conversación recreativa, pues, no sé, una ponencia que no necesariamente es parte del cumplimiento de una responsabilidad, algo coloquial, etc. Cuando estamos hablando en el ambiente de los negocios,
Estamos hablando de hacer presentaciones, de hacer discursos. Entonces, en ese momento, tienes que tener claro siempre, si vas a hacer una comunicación, tienes que tener un objetivo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y de qué está compuesto un objetivo? ¿Ok? Un objetivo de tu ponencia, pues incluye qué es lo que tú deseas, claramente, y esto involucra diversos componentes tales como quién, qué, cómo, dónde y cuándo. ¿Ok? Yo sugiero que deberíamos tomar estos pasos. Muy bien, etcétera, ya de acuerdo, sí nos ponemos de acuerdo. Y cuando termina esa conversación, esa reunión, tiene que estar definido quién hace qué cosa, cómo se va a hacer, dónde y cuándo. ¿Ok? Y se hacen un acta de reunión, ¿de acuerdo? Y no queda ninguna duda sobre las conclusiones de esa reunión, sobre las conclusiones de ese discurso, de ese diálogo. Muy bien, para ello tú antes, como lo vengo mencionando, antes de tener esa conversación, ese diálogo, ya te has anticipado. Ya te has anticipado en el objetivo y qué características debería tener un acuerdo. Muy bien, estas son las tres partes básicas de un mensaje asertivo. Vamos a resumirlos otra vez. Tenemos los hechos de una situación concreta que sirven de base, de marco a tu propuesta. Tenemos también lo que viene de ti. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te sugiere la situación que estás enfrentando? Y finalmente, tu propuesta. ¿Okay? Yo sugiero esto y la propuesta que debe llegar a un acuerdo donde no queda suelto ningún cabo, ¿no? Que tiene que ver con qué cosa se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer y cómo se va a hacer. Si tu diálogo, si tu mensaje no está hilvanado, construido alrededor del objetivo que quieres conseguir, bien sea que lo consigas o no al final, entonces no estás siendo asertivo en tu mensaje. Muy bien. Ahora, les quiero compartir un video muy interesante sobre qué características tiene un mensaje asertivo. Vamos a revisarlo. Muy bien, ¿ok? Es una película muy antigua, eso se nota, donde vemos pues una situación de un juicio, un jurado que está deliberando si a una persona se le debería declarar culpable. Pero ¿cuál es el punto para objeto de este curso de este video? Hay un personaje, ¿no?, que está sentado en la mesa y que él adopta una posición distinta, ¿ok?, al resto pues, de integrantes del jurado. Él está sometido a mucha presión, puesto que lo que todos desean es simplemente declarar culpable a una persona. Muy bien, está sometido a una presión y lo primero que quiero que notes o repases de este video es el control emocional de esta persona. Esta persona mantiene la calma en todo momento. Esta persona no deja de expresar su punto de vista, pero mantiene siempre la calma. Al mismo tiempo, no llega a ser agresivo, no es agresivo, pero tampoco es pasivo, ¿no? Nótese que al final del video, cuando una persona del jurado dice, bueno, utilicemos este tiempo para contar chistes, lo que sea, este señor se pone firme y dice, no hemos venido acá para eso, ¿no? Y no necesariamente está siendo agresivo, está siendo claro, está siendo contundente. Por otro lado, explica su argumento y lo explica claramente, ¿no? Si vamos a tomar una decisión tan delicada, pues merece una discusión, no merece que la decidamos en 15 segundos. Porque esta persona puede ir a la cárcel o puede recibir X pena. No, esa es su posición. Y también evidencia sus sentimientos al respecto. Me parece injusto, me parece inadecuado, me parece irresponsable, ¿no? Está claro que al momento que uno expresa sus sentimientos, sus pensamientos acerca de una situación, pues
genera conexión también, genera conexión con las otras personas. Por eso es tan importante que en un mensaje asertivo no falte este componente, ¿no? Y finalmente llega a una propuesta, que es quedémonos a discutirlo al menos una hora. Es claro, no solamente dice, no estoy de acuerdo, no, me parece mal, y lo deja ahí. Y el resto, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, sino que lo lleva a una propuesta. Quedémonos, la negocia previamente, ¿no? Quedémonos al menos una hora a discutir ese tema. Eso es un buen ejemplo de un mensaje asertivo que contiene cada una de estas partes y que se da en una situación que no va a ser ajena en tu próxima vida profesional, que son algunas situaciones de presión. Porque muchos, la mayoría de hecho, al momento que está enfrentado a una presión de grupo, a una presión por su jefe, obvia alguno de estos pasos y deja de dar un mensaje asertivo y puede adoptar una postura pasiva, ¿no? Un jefe que es muy agresivo puede hacer que una persona pues simplemente ya por miedo no diga lo que tenga que decir, ¿no? Otro caso de presión. Entonces, tengamos claro estos 3 pasos para no obviar ninguno de ellos. Ahora, les quiero dar algunos consejos para crear ese marco en el cual se les pueda facilitar a ustedes brindar un mensaje asertivo en forma eficaz, ¿no? Les aconsejo en este tipo de situaciones que antes de una reunión importante, de una reunión de negocios, siempre es recomendable empezar con una nota positiva, ¿no? Con un mensaje positivo y cerrar la reunión también con un mensaje positivo. Lo que logramos con esto es construir un ambiente, generamos empatía, construimos un ambiente constructivo. Y si la reunión, ¿no? O el propósito de tu conversación es pues hablar sobre, por ejemplo, un error, ¿no? De la otra persona o hablar sobre un desacuerdo, no empieces por ahí, no empieces por ahí. Aborda el tema en forma indirecta. Empieza tocando otro tema, ¿no? Que sea pues un poquito más, menos álgido, más constructivo, ¿no? Interesante también para la otra persona y luego llévalo a esa situación pues de discordia que ha generado la necesidad de tener esa reunión, ese diálogo, ¿no? Entonces estos temas que son álgidos, negativos, es conveniente abordarlos en forma indirecta, ¿no? Y como lo decía hace unos segundos, siempre comenzar y terminar con una nota positiva. Vamos a revisar ahora un video de una película pues muy conocida del actor Will Smith, una historia de la vida real que se llama En busca de la felicidad. Quiero que revisemos juntos este video para luego comentarlo. Muy bien, hablando de situaciones de presión, ¿no? Vemos pues que este señor, este personaje interpretado por Will Smith, llega a una reunión que de hecho es una entrevista de trabajo y por diversas circunstancias pues aparece vestido inadecuadamente, ¿no? Y él incluso duda mucho si entrar o no, al final entra y lo primero que hace es hacer un comentario positivo, ¿no? Él dice algo como, estuve pensando en muchas maneras de explicarles esto y que ustedes vean lo brillante que soy, etcétera, pero al final les tengo que decir que he pasado tal y cual situación y por eso estoy vestido de esta manera, ¿no? Entonces, generó un ambiente, digamos, coloquial hasta cierto punto, que le permitió luego explicar, ¿no?, por qué estaba vestido de esa manera, ¿no?, generando empatía con los señores de la reunión, para que luego, y solo luego, estos señores ya se concentren en el propósito de la reunión que era una entrevista de trabajo. Este es un caso pues extremo, muy interesante, donde la entrada, aún en la situación más adversa, puede ser determinante
puede ser determinante para que tu comunicación pues sea efectiva. Muy bien, otro consejo importante es estate siempre pendiente de las reacciones, ¿ya? Estate muy pendiente de las reacciones porque hay algunas que pueden ser negativas, algunas que pueden ser agresivas también, aun cuando puedas tú haberte pues preparado y haber cumplido todos los pasos de la comunicación asertiva. Es importante que en este tipo de situaciones tú mantengas la calma y si esta persona pues se da el caso que te increpa algún error, algo que tú hayas hecho mal, lo conveniente es, si corresponde, pedir las disculpas del caso e incluir en la agenda los pasos para pues resolver ese impasse que pueda haber sucedido previamente, ¿no? Pero eso no lo vas a lograr si ignoras las reacciones, si ignoras el clima en el cual tú estás llevando a cabo una conversación. Eso es algo que no puedes permitirte obviar porque el clima va a ser determinante, es siempre determinante al momento de, pues, que se define el curso de un diálogo, de una negociación. Como un consejo final que te quiero dar para que asegures que tu mensaje va a llegar correctamente, ¿ok?, a otra persona, quiero hablarte de una matriz muy interesante. Estamos hablando del modelo Insights Discovery, el cual tú puedes en este momento ver en la pantalla, ¿no? Lo que vemos acá son cuatro tipos de personalidades, ¿ok? Estos tipos de personalidades se dan a nivel general, pero digamos que en el ambiente profesional de negocios es más evidente estas diferencias, en tanto en ambientes informales, familiares, distendidos, no es tan evidente justamente las características que definen a cada uno de estos tipos de personalidad. Tenemos, y es muy importante el uso de los colores para repasar lo que es el modelo Insight Discovery. ¿Para qué sirve este modelo Insight Discovery? Sirve para lo siguiente, ¿no? Para efectos del tema que estamos tocando. Al conocer distintos tipos de personalidad e identificar a cuál de estos tipos pertenece una persona a la que le queremos dar un mensaje o qué estilo es predominante en la persona a la que le queremos dar este mensaje, entonces nosotros podemos tener una estrategia para llegar a ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, el azul. Imparcial, objetivo, analítico, formal, ¿no? ¿Qué distingue a este personaje, ¿no? Imparcial, objetivo, analítico, formal. Es una persona que prioriza ante todo la seguridad, prioriza el orden. Es una persona, digamos, con una aguda habilidad, pues, crítica. Es una persona que sus decisiones las basa en datos, las basa en estadísticas, la basa en información precisa, exacta, la basa en sustentos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a elaborar una comunicación y estoy ante una persona que entiendo pertenece a este tipo de perfil, entonces ya sé que lo que yo tengo que priorizar en mi comunicación son datos, estadísticas, sustentos, etcétera, ¿no? Ahora, algo interesante de estas personas, y es importante conocerlo, es que cuando estas personas se enfrentan a un mal día, por lo general, ¿cuál es su carácter, no? Estamos hablando de una persona analítica, ¿no? Es una persona, pues, que tiende a ser distante, frío, suspicaz, desconfiado, indeciso, ¿no? Y es una persona que cuando está de buenas, que cuando está con buen ánimo, tiende a ser reflexivo, analítico, preciso, formal, ¿no? Y con toda la información que recibe, si él la valida, pues conciliador, ¿no? Toda esta información tú la puedes ver
en este cuadro que en este momento pues está presentado para ti. Muy bien, así es como llego a este tipo de personas. Pero hay otro segmento, que es el positivo, el audaz, el firme, el enérgico. Es el rojo. Muy bien, ¿qué mueve a estas personas que se sitúan dentro de este perfil según el modelo Insight Discovery? A esta persona lo mueven los retos. A esta persona lo mueven los resultados. Este perfil se encuentra mucho, por ejemplo, en las personas que son emprendedoras o en las personas que trabajan pues, en áreas comerciales como ventas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas pues, los motivan mucho, los retos y resultados. ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué los mueve a ellos para tomar las decisiones? Información que lleve directamente a las decisiones. Alternativas de rutas a seguir. ¿Qué los mueve también? El centrarse en un solo tema, ¿no? Como quien mira un objetivo hacia el cual disparar la bala. Eso mueve mucho a estas personas. Entonces, si nosotros vamos a conversar con una persona de este perfil, ¿no? Positivo, audaz, firme, enérgico, pues presentemos información orientada pues a las decisiones, ¿no? A decisiones concretas, alternativas. Mira, te presento 1, 2, 3, te sugiero esta, pero veámoslo juntos y al final vamos juntos pues a conseguir el objetivo, todos somos uno, etc. Y ese es el ánimo con el que también hay que llevar esas propuestas que nosotros les hacemos llegar. Muy bien, este es otro perfil. Caracterizado o en todo caso planteado como de color rojo según este modelo. Vámonos a otro, que es el color verde, ¿no? El perfil del color verde es callado, tranquilo, sereno, conciliador. Ahora, como bien puedes ver en el cuadro, ¿qué es lo que distingue a las personas que pertenecen a este perfil? Digamos, son personas pues que ante todo les interesa la conexión, les interesa pues la armonía, pues les interesa estar en un ambiente calmado, conciliador, ¿no? Son personas que necesitan, ¿no? Necesitan para tomar decisiones pues estar seguros de la decisión que van a tomar, necesitan que les traslades tranquilidad, mucho apoyo, ¿no? Que se hablen pues, de los valores humanos. ¿No? Estos temas son determinantes para orientar a estas personas pues, a un diálogo, a una conciliación, ¿no? Son personas pues, que en un mal día pueden estar pues, muy lentas, muy flojas, hasta sumisas, quizá muy confiadas, ¿no? Y que en un buen día pues, son muy considerados, muy amistosos, persistentes, pacientes, estimulantes. Muy bien, ¿cómo llegamos a esta persona? Lo repito, brindando apoyo, brindando pues mucha empatía, tranquilidad, seguridad, brindándoles seguridad. Estas personas necesitan que las ayudes a sentirse tranquilas y seguras con la decisión a la que lo quieres llevar. Muy bien, y existe un cuarto y último perfil dentro del modelo Insight Discovery que tiene su origen en el psicoanálisis. Muy bien, a estas personas, las caracterizadas por el color amarillo, las distingue el ser alegres, el ser inspiradores, animados, optimistas, ¿no? Son personas pues muy empáticas, muy alegres y pues les interesa mucho compartir, hacerse amigos, los mueve más, se sienten más cómodos en una conversación coloquial. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo tengo muchos clientes, pues, por mi trabajo, tengo muchos clientes que trabajan en la selva, ¿no? En la selva peruana, y me encanta el carácter de muchos de ellos, que les gusta mantener conversaciones, pues, muy de amigos, y te invitan a su casa, y te preparan, pues, una cena, ¿no? Gente muy empática, ¿no? Como poco se ve en algunas otras zonas del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas personas en un buen día son muy sociables, dinámicos, entusiastas, expresivos, ¿no? Y en un mal día
es importante saberlo, pueden ser quizá indiscretos, ¿no? Muy extravagantes o desenfocados, ¿no? Y también superficiales. Entonces, este es más o menos el perfil, ¿ok?, de estas personas alegres, inspiradoras, animadas, optimistas. ¿Y qué mueve a estas personas justamente a una decisión? Las mueven las imágenes, ¿no? Son personas muy visuales, el colorido, ¿no? Que les hagas una presentación pues muy animada, amigable, ¿no? Y que pues sientan que se está construyendo una relación pues de largo plazo, ¿no? Entonces, estos son 4 perfiles, repito, el modelo Insights Discovery que digamos está disponible en las redes para que puedas ampliar un poquito más y que nos sirve justamente para, como parte de las tácticas del mensaje asertivo, para adaptar la información que queremos trasladar, para adaptar el tipo de comunicación, para adaptar el ánimo de la comunicación, pues a estos justamente, a las distintas audiencias o personas con las que nos vamos a enfrentar. Identifiquemos entonces, como parte de nuestra tarea a trasladar un mensaje, identifiquemos en cuál de estos cuadrantes se sitúa o es muy probable que se sitúe esta persona, ¿no? Entonces eso va a ser clave justamente para que consigamos nuestros objetivos. Muy bien, hemos repasado entonces lo que es la comunicación asertiva, ¿de acuerdo? Sus componentes y también unas tácticas que te van a ayudar a fortalecer, a favorecer, en todo caso, el objetivo que tú tienes al momento de hacer una comunicación asertiva. Con esto estamos terminando este tema en particular y vamos a pasar al siguiente, que es la escucha. Nos vemos.